Te paso este si querés. Bueno, muy bien. ¿Sabes qué? El otro día estaba pensando, cuando Martín me convidó a esto, habiendo tanto disco de los Olimareños, ¿por qué elegiste Todo detrás de Momo? Bueno, gracias por venir y buenas noches a todos. En primer lugar, cuando Gustavo Verdecio me conminó, como estábamos hablando recién con Marcel, como la bella colombina al Pierrot, a escribir algo para la colección discos, yo primero no lo tenía muy claro. Incluso se habló en un comienzo de que escribiese sobre días de blues, pero apareció Peláez, que lo sabe todo acerca de ese disco, e incluso sabe más que el Flaco Barral, con qué púa tocó el bajo, en fin. Y bueno, lo hizo Peláez al libro ese. Incluso hablamos de hacer algo sobre un disco argentino, sobre el primer disco de Manal, por ejemplo, eso se manejó también. Pero bueno, finalmente yo cada vez que hablo en público menciono no menos de 14 o 15 veces a Miramed, B, a Adolfo Bioy Casares. Entonces tal vez yo recordando una frase de Bioy, que está en un cuento suyo que se llama El héroe de las mujeres, que dice: al diablo con las islas del diablo. Un escritor debe escribir sobre lo que conoce. Entonces la discografía de los Olimareños, para buena parte de los uruguayos de más de una generación, y se imaginarán ustedes particularmente para los 33inos como yo, es como el arbolado del ornato público, digamos. Es una especie de telón naturalizado de nuestra existencia desde la infancia, ¿no? Eso se veía además enfatizado en mi familia, por cuestiones, entre otras por cuestiones de parentesco, ¿no? De otras razones. Y por otro lado, a mí siempre me pareció que este disco cumple con una de los requisitos, tiene una de las características que a mí me parece interesante, que me parece hasta diría imprescindible en una obra artística, que es la potencia de irrupción. Es una obra que rasga la superficie abruptamente, y así fue recibida en el entorno local de 33, con cierto escándalo y con cierto desconcierto, y en el ámbito de mi familia también. Un desconcierto que nunca terminé de saldar, digamos. Entonces, por esa razón, por un lado como tributo, porque uno se va poniendo viejo y dice al diablo con las islas del diablo. Es decir, yo cuando era adolescente, mi viejo tenía los cassettes de los Olimareños, yo le grababa Led Zeppelin encima. Pero bueno, no iba a ser un libro sobre physical graffiti, ¿no? Entonces, me pareció que esa obra cumple con esa función de una obra artística potente, que es ese carácter extraño y disruptivo, digamos. Y una vez que elegiste el disco por estas razones que nos diste, ¿cómo elegiste el tono o el estilo, ¿no? Porque desde el prejuicio alguien podría asociar a un libro nuevo de Gustavo Espinosa un cierto tono narrativo tuyo, justo de los
olimareños. Sin embargo, habiendo todas las posibilidades en esta colección, ¿no? Porque hay narrativa, ficción, libro más periodístico, más crónica. Vos fuiste por otro camino, bien interesante. Bueno, siempre que escribe uno hace lo que puede, ¿no? Vamos a empezar por decir la verdad. El tono del libro me eligió a mí, digamos, yo hice lo que pude con él. Por otro lado, yo pienso, desde hace algún tiempo, algunos pocos años, pero algunos años ya, y eso se debe al acceso a internet, creo yo. Yo he estado leyendo mucho paper académico en torno al gongorismo. Me he hecho un gongorista aficionado, digamos, sin pertenecer a ninguna universidad ni producir nada que cumpla con esos protocolos de la escritura universitaria, digamos, pero hoy hay mucho acceso a ese tipo de cosas, a ese tipo de escritura, ya sea desde la crítica más actual o la filología más positivista, digamos, ¿no? Entonces, como que me contagió un poco esa cuestión de ser minucioso, de tratar de apoyar los dichos o las opiniones de uno en lo factual de los datos. Me sedujo un poco eso, ¿no? Creo que por ahí puede ser una cosa. Y por otro lado, yo creo que lo que pasa es que, claro, alguna gente conoce la parte narrativa de lo que yo he escrito, pero yo también, desde hace más años incluso, he escrito lo que pomposamente algunas reseñas biográficas llaman crítica cultural, es decir, artículos, notas periodísticas de opinión, mucho en Enciclopedia, con H, en la República de Platón, en distintos medios. Entonces esa parte ensayística, digamos, yo creo que el libro coincide de una manera bastante precisa con lo que Carlos Real de Azúa definía como un ensayo, es decir, son textos que no tienen su hilo conductor en la ficción, sino en el pensamiento, decía Real de Azúa, pero que no tienen la pretensión de ser algo apodíctico y definitivo como un tratado, digamos, sino que son eso, un ensayo, un tanteo. Y que también son textos que parasitan de alguna manera otros géneros, como la narrativa, ¿sí? Se pueden valer, como lo que hacía Rodó, por ejemplo, ¿no? Y hay acá en este librito hay algo también de memoria, es decir, la memoria de mi recepción de este disco. Yo hablo en algún momento usando un neologismo ahí medio pretencioso de lectio princeps, o sea, se habla de la editio princeps de un libro, ¿no? Es decir, la primera edición. Pero es importante, me parece, y siempre deja un sedimento en nosotros, esa primera recepción de una obra de arte. Y más como en el caso mío y de otros congéneres, digamos, que escuchaban los discos de los olimareños, repito, desde muy pequeños. Y en mi familia también los escuchamos críticamente y analíticamente. En el pasadisco familiar se ponía el disco de los olimareños y cada quien elegía su canción favorita y se explicaba el sentido de tal o cual canción. Yo cuento por ahí que mi primer contacto, digamos, con el lenguaje no literal y más precisamente con el mecanismo de la alegoría fue a través de una samba de Víctor Lima que se llama La Despedida.
Porque en el estribillo de la samba dice que lindo se viviría sin arriba y sin abajo. Eso está en un disco que creo que es del año 68, de los Olimareños. Entonces, ¿pero cómo? Yo me imaginaba ese mundo no gravitatorio que ya empezábamos a ver en las cuestiones de los astronautas, ese tipo de cosas. Y le pregunté a una tía mía, que era la que compraba los discos y la dueña del pasadiscos, ¿cómo era eso? Porque me parecía que no podía ser una cosa tan delirante, puesto que la estaban diciendo los olimareños, que eran una entidad que tenía cierta autoridad extraña, casi metafísica para uno. Y ahí mi tía me explicó cuál era el arriba y cuál era el abajo al que se refería la canción. Pero además nosotros vivíamos en el barrio Limar, que allá todo se llama Limar, y hay un barrio que se llama Limar, que queda cerca de la costa del río, por lo cual es una zona baja. Y en el pueblo hay un solo rascacielos que tiene 5 pisos. Hasta ahora es así, ¿no? Entonces, que en ese tiempo era, hace 50 años, eran apartamentos muy caros, eran pisos, digamos. Entonces mi tía me explicó el sentido alegórico, sociopolítico de esos versos de Víctor Lima, en esa, digamos, solapando la literalidad con la alegoría. Los que vivían en el Premier, que estaban altos, son los de arriba, y nosotros que vivimos acá en el Rioba somos los de abajo. Entonces sería un mundo mejor si se viviera así. Bueno, eso a mí me produjo cierta amargura, y mi madre también se enojó porque me habían sacado la inocencia política, digamos. Y bueno, yo esas cosas las cuento. Eso es parte de la lectio princeps, digamos. Es decir, de la lectura original, que siempre queda su sedimento. Pero eso ya me fui por una de mis figuras preferidas, que es la digresión, que no tiene nada que ver con Todos detrás de Momo. O sí, bueno, hay que leerlo. No, ahora decías algo bien interesante, porque a mí me parece que en el libro, lo de tu niñez y el tocadisco, de arranque funciona como una especie de hilo conductor, ¿no? Subterráneo capaz, que va explicando las cosas. Entonces quería preguntarte 2 cosas de acuerdo a esta digresión por la que transitaste, y una es cómo fue a apelar a esa, si se quiere, memoria afectiva, ¿no? A esa forma que era una práctica en tu casa y tuya, y después a otra imagen muy buena y muy fuerte que hay en el libro, que es la familia en torno al tocadisco, que a mí me parece que lo que lográs ahí, lo que está bueno, porque es muy importante en estos discos que son de época, es demostrar, bueno, creo que lo decís ahí adentro, hay una actualidad que ya está caduca, ¿no? Hay una actualidad que está acá adentro, en el 71, con Gustavo Niño escuchando el tocadisco, que si se traspasa al 2024 no es actualidad, ¿no? Es obvio que es el pasado, pero que no, uno abre el libro y se puede transitar como presente, digamos, ¿no? Filosófico. Pero sí me queda de lo del tocadisco y de tu memoria afectiva, si fue una cosa que vos elegiste, o si en todo caso te pasó como lo que dijiste antes, de que la escritura te fue eligiendo a vos, ¿no? De ir por ahí. Bueno, a ver si entendí. A ver, hay una cosa que a mí me pone un poco melancólico, pero debe ser porque soy un sexagenario, digamos, ¿no? Esa figura que es casi exclusiva de la crónica policial, digamos, ¿no? El sexagenario siempre es objeto o bien despreciable porque ha cometido aberraciones sexuales, o como víctima de un atropello, de un copamiento, de algo así. Pero no, el asunto es que esa actualidad, o sea, el disco, yo decía, el disco Todo detrás de Momo tiene algunas características
sobre todo líricas, sobre todo poéticas, que son muy extrañas. Pero a su vez, el disco no deja de ser una emergente, digamos, esperable de su contexto, de aquella actualidad que ya está caduca. ¿Y qué contexto era ese? 1971. Ya demasiado pretencioso ponerse a tratar de definir aquello, ¿no? Pero era un contexto en el que, a diferencia de ahora, me parece a mí, le parece a este sexagenario, se percibía como posible hacer que el mundo no fuera tan inicuo, digamos, que el mundo no fuera tal y como lo conocemos. No estaba naturalizado eso que, siendo, con el perdón de la palabra, llamamos el capitalismo, digamos. Que hubiera, era creíble que hubiera un asedio a eso, diría mi amigo Sandino Núñez, una cuña de negatividad en eso, y por muchos flancos. Por el flanco político, desde las opciones que se consideraban a sí mismas más científicas, a las otras que los demás percibían como más delirantes y sangrientas, y por otro lado desde el mundo de la contracultura también. Es un año, entre tantas cosas, 1971, donde salen discos magníficos. En ese año se graba en Buenos Aires Mateo Solo Biencelame, ¿no? Estoy acertado, ¿no? Que se publica el año siguiente. Yo había cometido un error en el libro del cual me desasnó Rubén Olivera. Me dijo, no, mirá que se publicó en el 72. O se publica acá en Uruguay el primer disco de Totem, o el grupo al que los porteños le tiraban monedas en Buenos Aires Rock por esa fusión con el candombe, ¿no? O canciones chuecas de Biglietti que tenía batería y corno y fagot, y sin embargo incluía una oda a un asaltante. O yo que sé, en Buenos Aires estaba un disco que fue muy importante en mi vida también, que fue, se publicó el primer disco de Billy Bond y la pesada del rock and roll. Billy Bond ahora cumplió 80 años y parece que va a cantar, ¿no? Y me decía también Rubén Olivera que salió Pierre de Janis Joplin ese año. Entonces, por hablar de eso nomás. Y después todo lo que ocurría en la abigarradísima realidad política uruguaya, que sin embargo está metabolizada de un modo delirante y carnavalizado acá en el libro Es raro, pero no se habla de los tupamaros, por ejemplo, acá. O por lo menos que nosotros nos enteremos, no se habla mucho. Entonces, yo creo que esa es la realidad de que de algún modo yo pretendo aquella actualidad a la que parece haberle llegado su fecha de vencimiento es la que yo de algún modo intento recrear para contextualizar esta cosa que sigue siendo rara igual, pero que de algún modo tiene su correlato en aquella actualidad, que para nosotros era, yo qué sé, yo me acuerdo en el año 71, un compañero que un poco más avivado que yo, que después lo encontré guitarreando en el mercado del puerto, me dijo, che, mirá que declararon, estábamos en la escuela, ¿no? Declararon el estado de guerra interno. Y yo qué sé, yo salí de la escuela contra la pared,
que me iba a encontrar con los alemanes, que era para mí la guerra era eso, ¿verdad? Y ese era el mundo en que este disco, esta es la banda de sonido de aquella actualidad caduca. Los olimareños, dice Corión Aroñán, que fueron en su momento el fenómeno de masas más, en la música popular, más importante desde Gardel. Vendían 30.000 copias de cada uno de sus long play. Parece que fue un fracaso. No sé cuántas habrá vendido, pero siempre que yo lo conversé con Pepe, escuché en entrevistas, eso, y ellos consideraban que era un disco fallido desde ese punto de vista. En ese sentido, me quedó una pregunta, una curiosidad sería, una curiosidad bastante infantil también, pero hablaste con Pepe, era pariente de tu padre, bueno, pariente tuyo también, pero teniendo la posibilidad para este libro no hablaste con nadie, en realidad. Por ejemplo, por eso que decías ahora, ¿no? No tenemos certeza, porque vos haces algunos análisis, ya vamos a pasar a las canciones, pero haces haces todos los análisis de las canciones, de la letra, y en algunos decís, bueno, suponés o tirás como información de quién podría ser ese, o quién creías vos de niño que era ese que hablaban ahí en determinada canción. Pero sin embargo no lo preguntaste. Bueno, a ver, a mí me pasó ya una vez con Las arañas de Marte, algunos de cuyas protagonistas están por ahí, o de personas que dieron origen a aquellos personajes, que yo pensé en primera instancia hacer algo como non-fiction, digamos, ir a los datos duros, hacer como hizo Capote con La sangre fría, ¿no? Pero después, cuando era profesor les explicaba a mis alumnos, yo sé que las metáforas futbolísticas son medio terrajas, pero que los escritores somos como los jugadores de fútbol, es decir, digamos, al Chino Recoba no le ibas a pedir que colaborase en la marca, digamos, ¿no? Entonces algunos podemos hacer algunas cosas y otras no las podemos hacer. Yo para eso, para andar entrevistando gente y acopiando datos, no me salía muy fluidamente. Eso por un lado. Entonces con Las arañas de Marte iba a hacer eso, que después hizo Mauricio Almada. Yo escribí una novela, ¿no? Inventé cosas, combiné. Les pregunté después a Carmen, che, ¿te parece que esto es muy delirante? Y como me dijeron, no, dale para adelante, está. Si no, no sé qué hubiera hecho. Y con esto, bueno, se me cruzó por la cabeza también esa cosa. Y además tenía la posibilidad. Pero bueno, también me pasó lo mismo. Digo, no, mejor. Pero además hubo una circunstancia desgraciada ahí, porque yo le pedí a Pepe para conversar sobre esto. Y fue justo cuando Pepe se estaba enterando de que tenía una enfermedad grave. Y me dice, Gustavo, me agarrás en una depresión, nunca pensé que me pasara esto, no puedo ni escribir en el celular. Entonces yo ya vi que no podía contar con Pepe. Entonces por eso tampoco le pregunté. Charlé un poco con Braulio también, pero después no. Iba a ser demasiado asimétrico, ¿no? Incluso, pero algunas cosas me contó el mismo Pepe ahí como pudo. Y una de las cosas que me dijo Pepe, que hay que tener en cuenta, es que los olimareños siempre, y en este caso particular también, y yo creo que tal vez, no lo sé, pero tal vez en un grado mayor, funcionaron como una especie de aparato de fonación, digamos así, de Rubén Lena. Pero Rubén Lena es un tipo cuya obra artística se reduce exclusivamente a la creación de canciones, que él hacía la letra y la música, igual que Discépolo,
sin saber mucho de música en un sentido académico, digamos, y siendo sumamente creativo y heterodoxo también en su forma de... Entonces él le presentaba las cosas a los... Él era bastante mayor que los... él era una especie de gurú para los solimareños, ¿no? Que cuando hicieron este disco eran tipo de 30 años, o menos. Entonces Pepe me dice, mirá, el Rubio venía y nos mostraba las cosas. Y nosotros, sí, para no pasar por burros, le decíamos que entendíamos, pero a veces no entendíamos. Y era raro, dice, porque el Rubio decía, si no se entiende no funciona, pero después salía con estas cosas. Una vez también sucedió que yo, el embrión de este libro, fue una charla que yo di en 33, me habían invitado a la Dirección de Cultura, no sé qué, y estaba la mujer de Rubén Lena, Justita, estaba allí. Y me dijo y pidió para intervenir y dijo que esta era la obra que más lo enorgullecía a su marido, que a él más le gustaba y con la cual estaba más, pero que sin embargo tenía algunos reparos, no estaba conforme del todo. Yo le pregunté, le voy a hacer un chusmerío grave acá, pero gente que estaba presente en 33 en esa oportunidad lo sabe. Le pregunté cuál era ese reparo y se produjo un silencio de algunos instantes y ella me dijo, los intérpretes. Yo dije, no dije nada más. Así que bueno, ya no sé ni qué me habías preguntado. Pero... Nos damos por contestado. Antes de pasar a algunas preguntas que tengo sobre las canciones, ahí después también Marcel va a participar ahí en esa. Me quedo pensando en algo que tiene el libro también, que funciona de alguna manera como hilo conductor, que es el archivo de fotografía que pones de los carnavales de 33, que están buenísimos. Y también me quedo pensando en qué nos querés contar con esas fotos ahí entre canción y canción. Bueno, yo creo lo que el mainstream de la música popular uruguaya y de la crítica musical uruguaya sostiene sobre este disco de Los Olivareños es que por primera vez se incorpora el formato murguístico carnavalesco en una obra que está fuera del carnaval, con algunas salvedades, que los olivareños no impostan una emisión de murga, por ejemplo, sino que cantan, armonizan del modo particular que hacían los olivareños, cantan y no toman melodías prestadas como proceden las murgas, sino que hacen sus propias melodías. Y son chamarritas y milongas y pasajes venezolanos y valsecitos, lo mismo que cantaban siempre los olivareños, pero carnavalizados, acompañados por una batería de murga, ¿no? Entonces, eso se toma como una cosa de disco precursor, un disco adelantado, a lo que después se convirtió, repito, en el mainstream de cierta música popular uruguaya. Hoy es muy natural para nosotros escuchar lo que se llama una murga, o una murga canción, o lo que Rubén Lena llamaba una canción carnavalera. Ahora, yo creo que este disco no tiene nada que ver con mucho de lo que se ha hecho después con la murga, esa cosa bombástica, esa cosa pretenciosa, solemne, y muy bien subvencionada además. Y es esa cosa que Coriún Aroñán dice, esa pretenciosidad pequeño burguesa en que cayó la murga, sino que lo que los olivareños metabolizan e imitan acá es
aquel carnaval desarrapado, desorganizado, espontáneo, pantagruélico, rabelesiano, muy modestamente, ¿no? Que ocurría en 33, diría yo, hasta la dictadura inclusive, no es que lo haya cortado la dictadura del todo. Lleno de máscaras paupérrimas y de cuestiones que eran como de Bruegel, pero que tenían olor. Entonces, y ese era el carnaval, que de algún modo el corso que se recrea en esto que es un disco conceptual, digamos. Es un corso que va pasando delante de los ojos de un corso grotesco, caricaturizado, miserable por momentos, que va pasando delante de los ojos de un espectador. Y en 33 hay, desde hace algún tiempo, un archivo de la imagen que se organiza de la siguiente manera. Había un comercio en 33, una casa de fotografía de Grandi, que fotografiaba la vida pública y la vida semi-privada del pueblo, digamos, porque iban al fútbol, fotografiaban el carnaval, las fiestas patrias, también los contrataban para casamientos, cumpleaños y bautismos, y ellos iban, y después exhibían en las vidrieras del comercio céntrico esas fotografías. Y la gente iba y pedía una copia y las compraba. Ahora, cuando se muere Hilario, que era un italiano, sería fascista Hilario. En el sentido, no que fuera de izquierda a derecha, que viniera de allá. No lo sabemos ni nos importa. Era Hilario. Cuando se murió Hilario, quedó un montón, pero caótico e ingente de fotografías impresas y de negativos, pero sobre todo fotografías impresas. Entonces la familia tuvo la buena idea de donarlo a la Dirección de Cultura de 33, a ese archivo. Hubo una decisión que se tomó, que seguramente desde el punto de vista de la gestión cultural ha sido pésima, pero fue muy disfrutable en un principio, que fue poner todas esas fotografías amontonadas sin ningún tipo de clasificación en un salón de la Casa de la Cultura. Entonces la gente iba y buscaba y pagaba 5 pesos y se llevaba la foto. Yo me encontré tocando la guitarra en la escuela ahí, en una foto. Pero después vino alguien con mejor criterio y empezaron a clasificar y digitalizaron todo eso. Entonces está el archivo, te va con un pendrive y dice, bueno, quiero fotos de payadores del año 70 al 75. Entonces van y buscan 70-75 donde aparezcan payadores y te los llevas. Yo creo que no te cobran nada. Entonces, bueno, Magdalena, que está aquí, que estaba haciendo una película con un libro mío, anduvo hurgando en eso, y ya que yo andaba buscando fotos de carnaval me pasó algunas, y yo vi las que podían más o menos coincidir, y otras coincidencias las tuve que forzar un poco, y son testimonios de esos carnavales de 33. Hay aquí desde el año 68 hasta el 70 y pico, creo. Y yo creo que ahí un poco son el correlato realista o neorrealista, diría yo, de lo que en clave delirante o bosquiana, digamos, hace Rubén Lena en la lírica de este disco. Y tiene que ver porque el disco cada vez que termina una canción dice, ¿no? Todos detrás de Momo. Tiene que ver con eso que le hayas puesto ahí. No se sabe si es al principio o al final de cada canción, pero ¿tiene que ver con eso o es una cosa que se me ocurre nomás que no? Bueno, en primer lugar es es parte de la estética de la colección discos, ilustrar los discos con fotografía, ¿no? Eso por un lado.
Por otro lado, sí, tenés razón. El disco, entre otras novedades que ofrecía para la época, es lo que yo creo que esta categoría que voy a mencionar ahora, yo creo que viene del rock progresivo, ¿no? Que es lo que llamábamos un disco conceptual. Es decir, un disco que pretende no ser solamente una juxtaposición de canciones, sino que pretende tener alguna idea, que las amalgame, que ya puede ser un hilo narrativo convencional o simplemente una atmósfera, Entonces, en el disco, el más ostensible de esos elementos es que entre canción y canción, ya sea Pepe Guerra o Braulio López, pronuncian con diferentes entonaciones la frase "todos detrás de Momo", que da cuenta de que estamos frente a un micromundo estético y político y artístico carnavalizado. Yo creo que es un poco equivalente a aquello "allá en el horno se vamos a encontrar". Todos participamos en esta especie de circo grotesco. Eso es lo que dice esa frase, ¿no? Es una interpretación. Y entre canción y canción, ya sea irónicamente o con furia o con pesadumbre, siempre se pronuncia ese leitmotiv. Entonces las fotos pudieran ser, digamos, el correlato visual o documental de esa continuidad que convierte este disco, para ser un poco cholulos o nordomaníacos, como decía Rodó, en el Sgt. Pepper's de la música popular uruguaya. Eso estaba pensando, está bueno que en esto de categorizar y que existen los discos conceptuales, que en la misma góndola esté Sgt. Pepper, todos detrás de Momo, alguno de Pink Floyd. Me quedé pensando en Disépolo, que vos lo nombrás varias veces ahí, y en esto de los personajes que aparecen en las fotos y que también aparecen en un montón de canciones del disco. Ya de arranque te dice la Yarará, ¿no? Que es un personaje que vos le buscas una vuelta, que está bien interesante. Y no se la encuentro. No, eso está bueno también. Contanos a ver un poco de esa bandería de ahí. A ver. Con el permiso de ustedes, permiso. Sí, ¿cómo? Voy a leer una cosa para gente de 33, ya que estamos. Desplante de provinciano, decía. Bueno, para que se lo agarro, pero déjame buscar. A ver si tiene orden del libro. Sí, no. A ver, decíamos, Rubén Lena era un poeta que tenía un diferencial importantísimo con respecto a cualquier otro poeta en su momento. Él sabía que las cosas que él escribía iban a tener un alcance masivo. Entonces, como que tenía una posición horaciana, en ese sentido. Estoy hablando de Quinto Horacio Flaco, del siglo de Augusto. Eran tipos que producían poesía para determinados acontecimientos que de repente pertenecían a la vida pública o al ámbito cotidiano, que no necesariamente eran la emanación del alma de un lírico, cosa que vino después, no sé si en el Renacimiento o más tarde en el Romanticismo, ¿no?
entonces hablaban sobre los campeones deportivos, sobre, yo qué sé, sobre cómo el terror médico, la presión arterial había atacado a los viejos de campaña, o hablaban sobre personas y cosas del pueblo y la gente esperaba que eso ocurriera. Y a veces la gente del pueblo interpretaba que algo que era meramente una imagen o una figura poética o un concepto poetizado tenía que ser linealmente vinculado con una situación o con una persona en particular. Y eso pasó, siendo este disco un disco bastante críptico, pasó con algunas canciones. Por ejemplo, hay una canción que es la más panfletaria, sin ser una canción panfletaria, termina con una frase panfletaria que es necesaria la reforma agraria, que habla de la soledad, de la despoblación del campo, un tema que le preocupaba mucho también a Julio César Rosa, el narrador de la generación del 45. Y a partir de ahí hay una serie de 4 o 5 canciones de Todos detrás de Momo, en lo cual lo que se carnavaliza es la vida rural y el gaucho y toda esa cosa. Entonces hay una canción que se llama Boca de Tormenta, título críptico también para mí, y que habla del folclorismo impostado, es decir, del gauchismo de carnaval, justamente, ¿no? Y la gente lo asoció con un personaje del pueblo. Y lo que voy a leer para los disculpen, estoy haciendo cualquiera acá. Pero no, la canción que me refiero no es Boca de Tormenta, sino que es Por Campos de Adoquín, que habla de la caballería gaucha, cuando la gente se disfraza de gaucho y salen por espacios urbanos, ¿no? Ahí está. Capaz que Marcel puede leer la letra de la canción mientras yo busco lo que yo escribí sobre la canción, que está en la página 90 del libro. Sí, dice: y allá vienen los gauchos con caballos prestados, oliendo a verde campo sus botas de charol, las melenas planchadas, las toreras bordadas y las panzas rosadas y el ancho cinturón, con las lanzas en alto y las barbas antiguas, mirando sus ganados por campos de adoquín. Durante muchos años, que incluyen holgadamente los de elucubración y publicación de estas canciones, hubo en 33 cierto personaje público saturado de subjetividad exasperada. Era un sujeto atiborrado, tenía un nombre de pintor flamenco con apellido doble y esdrújulo. Vayan pensando. Que no repetiré aquí porque no hay que abusar de la exactitud ni escarnecer a un finado que tuvo cierta nobleza kitsch y porque el realismo mágico ya es un gesto de literatura terraja. Sus bigotes enormes lo hacían parecido, según quien lo mirara, a un caudillo feudal de 1904 o a Sam, el pirata de los cartoons de la Warner. Era rematador y ejercía un estilo de comunicación de masas payasesco y eficiente, como de vendedor de autos usados de película yankee. En el centro y en Villa Sara, en la orilla sur del Olimar, tenía un par de locales donde acumulaba cosas con mentalidad de curador desaforado más que de comerciante. La tipografía, los colores y el logotipo muy identificables de su cartelería se distinguían de lejos en casas y baldíos que ofrecía en venta por todo el pueblo. Uno de los objetos inexplicables que almacenaba
un adefesio con algo de nave espacial de cómic viejo, se ha reconvertido hoy en obelisco erigido en su memoria. Yo lo recuerdo con reloj de bolsillo y leontina atravesándole la panza, pero estoy casi seguro de que es un recuerdo falso, tal vez inducido por la imagen de las panzas rosadas de los versos de Elena. Era previsiblemente un reaccionario ostentóreo. A comienzos de la dictadura, tal vez durante el año de la orientalidad, en tanto que figurón perspicuo de las fuerzas vivas, se subió al decorado del Festival de Folclore y dijo algo así: en el año 1972 los tupamaros se arrastraban como víboras tratando de ocultar el sol de la patria, pero al sol de la patria no lo tapa nadie, solamente las nubes pasajeras. Cada 2 por 3, este señor artificioso se atestaba de quincallería criolla, la torera bordada, el ancho cinturón, etc., y organizaba la caballería gaucha, desfiles de jinetes medios disfrazados y solemnes que recorrían el pueblo por campos de adoquín. Entonces, la gente pensaba que por campos de adoquín era una caricatura de ese personaje. Y hay otros también. Pero era una lectura lineal, local o aldeana, y limitada, ¿no? Capaz que sí, pero era algo más grande que eso también, me parece a mí. Pero me parece que la gente estaba necesitando que viniera Rubén Lena y dijera algunas cosas. Era una función de poeta público que él tuvo, por esa razón, porque era un poeta no como nosotros, que publicamos un librito y lo tenemos que repartir entre correctos miembros de nuestra familia, sino que era una cosa que iba para 30.000 oyentes, ¿no? Igual es algo del carnaval también, ¿no? Satirizar, si se quiere, a los personajes públicos ¿no? todo el tiempo. No sé si en aquella fecha, época, era igual, de la misma manera que se hacía ahora, pero sí se hacía. O sea, era previsible que se esperara también que podría ser alguien de ahí. Sí, claro. Sí, se hacía. Yo no me acuerdo muy bien de las murgas olimareñas, si eso ocurría, si había una referencia directa a tal o cual personaje público, pero probablemente sí. Pero lo cierto es que hay también hay 2 canciones de Rubén Lena, una que figura en este disco, que se llama El Despegue, y otra que no figura en este disco, que se llama El Mangangá Amarillo, que la gente de 33 también atribuyó ser la caricatura de un personaje muy particular del pueblo. Pero sí, es parte de la caricaturización carnavalizada que el disco practica, ¿no? Pero a mí me parece que eso que Rubén Lena llamaba explícitamente el misterio, o esa cosa de difuminar ciertos contornos nítidos de los referentes, es también voluntaria por parte de él. Que sea esto, pero que a su vez no lo sea. Claro. Sí, es como que se toma una licencia, digamos, ¿no? De dejarlo abierto así. Pasa con, bueno, hoy dabas el caso de la Yarará, con Babieca pasa algo también, ¿no? Una cosa. Lo de Babieca fue una cuestión ejemplar de la sobreinterpretación, ¿no? ¿Por qué? A Marcel, si abuso de ti, que lea la letra. Una canción que se llama El Babieca. Allá viene un caballo haciéndose el babieca, buscando en el asfalto una muerte inmortal, y el caballo preocupa el aire nacional. Agencias de noticias mueven su personal, los aviones detienen su posada normal, y el caballo no entiende. ¿Por qué no entenderá? Y en el prestigio nuestro, ¿por qué no pensará? El caballo no quiere mirar la realidad. Bueno, entonces aquí hay 2 prejuicios de lectura. Una es ese que decís vos, que se trate de un personaje puntual, y otra, que estamos en el contexto de lo que se llamó alguna vez la nueva canción latinoamericana, o la canción de protesta, o la canción política. Entonces también se leía por parte de un segmento significativo de la audiencia de los olimareños cualquier dictum de una canción de ellos como una referencia política.
una referencia linealmente alegórica hacia tal o cual situación política. Entonces, el Babieca, qué raro, ¿a qué se refiere esto? Entonces yo empecé a buscar algún personaje del elenco político de la época que tuviera algún parecido físico o etológico, digamos, con un caballo, y con un caballo heroico, ¿verdad? Como Babieca. Recordé viejas caricaturas de Julio Suárez, pero duro, en que aparecía un antiguo ministro llamado Asini, que tenía cierto aire caballuno, o creo que uno más viejo llamado Guani, también, creo que era de la época de Terra, que aparecía, y me puse a buscar por ahí. Incluso en el artículo que dedico a esa canción doy cuenta de mi error de tratar de interpretar políticamente esa canción, porque él habla del prestigio nacional y de la realidad y de ese tipo de cosas, y anduve averiguando y no me cerraba por ningún lado. Incluso en 33ino de la época, Babieca se usaba mucho como abombá o una cosa así, y andaba medio perdido, hasta que encuentro, yo creo que es una nota que le hace Mauricio Ubal en Brecha a los olimareños a raíz de la reedición de este disco, que uno de ellos comenta, yo le pregunté a Pepe y él no se acordaba, y ahí fue que creo que me dijo, mirá, yo no me acuerdo, ¿a qué se refería el rubio? Creo que era uno disfrazado de caballo. Bueno, pero después veo que en esa entrevista, creo que es Braulio que dice que efectivamente lo que había ocurrido era que en el aeropuerto de Carrasco, en el aeropuerto viejo, había aparecido en la pista un caballo de verdad. Un caballo, andaba ahí un caballo. Entonces eso produjo una perturbación importante, cambios en el aterrizaje y despegue de los aviones y noticias, en fin. Fue una situación absurda pero literal, así que y ahí hay un procedimiento carnavalesco, que la murga toma cualquier suceso poco llamativo como sin que necesariamente tenga que ser una alegoría política, que se esperaba de los olimareños por esa investidura que ellos mismos se habían autoimpuesto, digamos. Marcel, ¿quieres preguntar? Sí. Ya que estabas. No, me preguntaba por la aparición de la murga en discos, que a ver si estamos bien. Al Paco Bilbao aparece antes, ¿no? Como murga olimareña, como un ritmo más cansino de la marcha campeón montevideana, comparándolo. Y después habrá que esperar a Omar Román y los del Altillo, con el disco Carnaval, supongo, lo que iban cantando, esa época más del 76, 77, del 78, ¿no? Sí, ahí sí yo tuve que investigar. Y el Sabalero, perdón. Sí, yo tuve que investigar un poco ahí. En los primeros discos de los olimareños, en los primeros 60, aparecen algunas canciones. Ustedes se acuerdan que, no sé, eso creo que ya no ocurre más, ¿no? Que los títulos de las canciones, entre paréntesis, solían incluir alguna referencia, sea blues, balada, milonga. Entonces, aparecían algunas canciones de los olimareños en sus primeros discos, cuando eran prácticamente unos adolescentes, que estaban rotuladas como candombe, que era el candombe nacional, y va de aquí, eran composiciones propias, ¿no? Pero que no contaban con la percusión propia del candombe, sino que ellos tuvieron que imitar a través de la guitarra el sonido de los tambores del candombe. Lo hicieron improvisadamente, ¿no? Sí, con una influencia grande del son. Bueno, hasta ahí no sé. Es una llevada de candombe que está muy cerca del son cubano. Le llamaban las llevadas. Entonces, bueno, luego, cuando Rubén Lima compone al Paco Bilbao, ya no le pone como rótulo canción carnavalera, no candombe, sino canción carnavalera, porque era
la referencia de la letra además era, iba directamente a la murga. Es aquella que dice que el hombre es un muñeco de sueños nada más. Y Pepe dice que hacía lo mismo para los candombes que para la murga. Y se ríe. Ubal pone en la entrevista, entre paréntesis, risas. Se reía para todos. Después me dijo Rubén Olivera, que junto con el guitarrista Gonzalo Victoria fueron los que me asesoraron en cuestiones estrictamente técnicas, musicales, que lo que los olimareños hacen es lo que los carnavaleros llaman candombeado y no marcha camión. Él dice que marcha camión la llevó a la guitarra por primera vez Jaime Ross en Cometa de la Farola. Pero son cuestiones musicológicas. Pero bueno, ellos hacían eso. Y tanto a principios de los 60 como luego con el tema de la murga, entre los oyentes ortodoxos del folclorismo, que fue una movida importante, aquí no llega desde Argentina, pero existió también en Estados Unidos, digamos, por la misma época, no fue bien recibido. Era como, pero esto no es folclore. Por ahí creo que iba la cosa. Pero sí, se le atribuye a esa canción, y después ellos tocan a Mi Gente, que figura como candombe, pero de la misma manera, que ya lo había grabado José Carvajal hacía poco, su autor, ¿no? Tengo varias cosas, pero bueno, vamos a hablar de todas las canciones. Habla Gustavo en el libro de forma inmejorable, altamente recomendable para los que no lo leyeron, los análisis líricos que hace Espinosa, pero sí voy a tocar dos, como para el final, digamos, ¿no? Y hay una que es Colombina, que es una figura del carnaval, que después se escribieron y hablaron un montón. Sin embargo, acá se habla desde otro lugar. Y también me llamó la atención, que por ahí es todo culpa de Momo, que es Colombina una figura de la murga o del carnaval, pero la canción tiene como un candombe, digamos, ¿no? Parece una cuerda de tambores. Y qué cosa más, por ahí hay mucha gente que lo asocia como un lugar que tienen que ver, pero están un poco distantes, me parece. Sí, hay algunas tracks, digamos así, del disco, que son lo que técnicamente se llamarían recitables, es decir, que no tienen melodía. Uno de ellos, uno de los más misteriosos, es uno que se llama La Bella Colombina, creo que es así, ¿no? Y que dice, es muy breve, y dice: la bella Colombina lo domina y culmina en la esquina al pastel. Y el Pierrot, como erró, se emperró y no quiere comer. ¿Qué puedo decir yo de eso? Yo lo que hacía era, lo que hago en el libro es remitirme a la comedia del arte, que es de donde vienen todos esos personajes, que vaya a saber cómo han venido a desaguar al carnaval uruguayo, digamos, ¿no? Esto es un plagio de Borges, que dice que el tema de la flor de fango comienza en Horacio y desagua en Contursi. Las figuras de la comedia del arte, ¿verdad? Que tienen versiones en la cancionística popular preciosas. Una de las que más me gusta a mí es la de Gardel, la de claro, esa. Tiene, Siga el corso, ¿no? Que tiene aquellos versos que dice: bajo los chuscos carteles pasan los fieles del dios Jocundo, y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Yo digo que esos son de los versos más dignos de la voz de Gardel, ¿no?
Esa es de Canaro, ¿no? Linda Maragata. Ahí está. Pero creo que es de García Jiménez la letra, me parece. Bueno. Entonces, yo me limité a historiar todo eso porque no tenía mucho que decir. Es una cosa tan críptica, es como refulge como un misterio menor ahí. Pero ¿qué pasa? Otra cosa inesperada de eso, que tiene cierta sutileza, porque hay una especie de dominatrix light, digo yo, que es la colombina, que lo culmina el otro, pero no lo culmina eróticamente, sino a comer. Pero tiene cierta delicadeza, por lo menos eso me connota a mí, sin que nadie está en condiciones de asegurar nada, ni es necesario que aseguremos nada taxativamente, porque estamos hablando de poesía, digamos. Pero el fondo de eso es una cuerda de tambores tocando candombe. Es rarísimo, es decir, que el telón sonoro de esos versos breves, misteriosos, que nada tienen que ver con lo afro-uruguayo, ni sea una cuerda de tambores. La crítica que sabe de esto dice que fallan nada más los tambores. Dice que no son buenos los acompañamientos que realizan los olimareños en este disco cuando meten los tambores de candombe. Yo creo que los ejecutaron nada más los mismos percusionistas de murga, que eran murgueros de verdad, ¿no? Así que esa es una cuestión, una decisión artística cuya genealogía yo desconozco. Y que tampoco, más allá de consignar el efecto de extrañeza que produce, tampoco me atrevo a decir si es acertada o no. Pero ya es así. ¿No? Bueno, para el final la retirada, ¿no? Como dice arriba del tablado, en este caso retirada, sin el artículo. Antes y después hay otras canciones que tienen el mismo nombre o similar, pero sin embargo tiene dos cuestiones, me parece, esta canción. Primero, que corta con toda esta, ¿no? Lo que viene Momo haciendo arriba del tablado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Momo en su máxima expresión, metiéndose en todas las canciones de forma no seria para hacer una retirada que tiene que ver con una retirada. Sin embargo, y por suerte, no cae en ese lugar, vos lo explicás mejor que nadie ahí adentro, de los versos que tienen hoy en día, por lo menos, una retirada de murga. ¿Por qué si hasta la canción 22 vinieron haciendo otra cosa, en la última se pararon de un modo más esperable, si se quiere, para lo que representaba a los olimareños en la época? Bueno, vos sabés que yo no creo que sea de un modo esperable. Porque en primer lugar lo que hacen, lo que sí es esperable es que cumplen con los protocolos cumplen hasta cierto punto con los protocolos de un espectáculo de murga en el tablado, digamos, ¿no? Que vienen con la parte burlesca, satírica, dionisíaca, digamos así, y luego ese tono cambia por un tono melodramático, y que desde hace unos cuantos años a esta parte, a caballo de esa pretenciosidad pequeño burguesa que decía Coriuna Aroñán, se ha vuelto solemne, ¿no? Que tiene además sus segmentos dentro de la propia retirada, la clarinada, la bajada, en fin. Eso se lo pregunté al flaco Lamolle, porque yo del carnaval no sé nada. Pero yo pienso que ellos aquí no cumplen con lo esperable porque no son melodramáticos, porque no es una de mis canciones preferidas, no solo del disco sino de los olimareños. Hay una versión que desde ciertos parámetros discutibles podemos catalogar como mejor en un disco de ellos del año 78, si mal no recuerdo, u 82.
no estoy seguro ahora, un disco que grabaron en Europa, que entre otras cosas le cambiaron el título, le llaman Noche Noche, y cambiaron un verso también, pero que está mejor producida desde el punto de vista técnico. Trasante toca la batería para imitar el sonido de una percusión de murga, pero la lírica no es la tópica de la retirada melodramática de la murga. Yo creo que más que a lo melodramático, Rubén Lena ahí se jugó a lo sublime, y yo no tengo otra cosa que decir de eso que lo que escribí aquí. Que es lo siguiente, que con esto termino por mi parte por lo menos, que dice, para que las murgas, estoy hablando de 33 en los años 70, para que las murgas comenzaran su actuación en los escenarios, había que esperar a que terminase el corso. El desfile en 33 era en el centro, en la calle Real. Los tablados solían levantarse en los barrios y había entonces un interregno con algo de imaginario o desvanecido entre el ruidaje amontonado del centro y las pobres lamparillas del tablado en las orillas de algún barrio, al que la murga llegaba a pie desde la oscuridad. De todo eso me han quedado en la memoria unos versos de retirada de los años 70 de la murga Los Alegres Profesores, cantados con la melodía de Puerto Charqueada de Eustaquio Sosa. Cito: por los barrios de callecitas dormidas, Doña Luna pinta sombras con su luz, farolito de luciérnaga encendida y algún grillo violinero destrozando la quietud. Fin de la cita. Siempre me representé retirada como un distanciamiento, retirada la canción, ¿verdad? Como un distanciamiento hacia la serenidad de una periferia. Allí Lena hace foco en la murga cuando ya se está yendo y canta su despedida. Además, contaminado tal vez por algunas películas épicas o musicales, yo creía ver que al final, cuando todo ya se había consumado, el punto de vista se alejaba hacia lo alto. Los murguistas sobre el tinglado se iban volviendo más chicos, su entorno se ampliaba, pero la música emocionante no disminuía su volumen. Hoy, que tengo a mano la posibilidad de realización tecno de aquella ascensión, imagino un dron que va subiendo y desde la altura proyecta su mirada sobre los hombres cada vez menos visibles que cantan una pequeña melodía perfecta. No sé si es una perplejidad más o menos reciente o estuvo allí desde las primeras audiciones. No hay lamentos por la partida, ni promesas de regreso, ni nostalgias por los murgueros muertos o los carnavales perdidos, ni referencias al llanto detrás del rictus del payaso, que son los lugares comunes de las despedidas primordiales. Lo que hay es una inversión de la relación sujeto-objeto. No se trata de los hombres maravillados ante la contemplación del firmamento nocturno o aturdido por la música pitagórica de las esferas. Es la música eterna de los hombres, se oye antigua y perfecta, eso es una cita de la canción, ¿verdad?, la que irradia una conmoción cósmica, hace que las estrellas, ellas, que son la multitud precisa y cíclica del universo, se humanicen hasta llorar de amor, atentas y perplejas ante eso que suena. Hemos visto una corte andrajosa, una pesadilla cómica con hipopótamos a pilas, donde los pícaros inventan instrumentos diabólicos con una lata de pasta de tomate y un palito. Y finalmente, todo cesa y se abre lo sublime. Así termina Todos detrás de Momo. Ni los astros, ni nosotros sabemos muy bien lo que pasa.
Marcelo, vamos a tocar. Sí, bueno, agradecer a la editorial, a Gustavo, a Mincho por compartir acá. Para mí esto es muy especial porque en mi vida se me juntan el carnaval, he sentido mucho en murga. O sea, fui actor de la serie Todo detrás de Momo, me traje hoy la camiseta con la que tuve en la serie. Tuve muchas tenidas de guitarra, de noche, de cantada con Pepe Guerra. Y en algún momento, como director de teatro, también le dije que me estaba aventurando a una puesta en escena de una ópera murguera. O sea, poner el disco Todo detrás de Momo en escena. A lo que Pepe, después de una larga pausa de esas que hacía, que uno no sabía si estaba pensando en otra cosa o muy profundamente en lo que uno le había planteado, como 3 canciones después que cantamos juntos, me dijo, che, eso está buenísimo. Me quedó picando. Y respecto al disco en ese momento también yo le pregunté y me respondió exactamente lo que te respondió vos, que por no pasar por burros, con Rubito, no habían profundizado en el momento de interpretar en los contenidos de la obra poética, y me habló siempre del misterio, ¿no? Sí. Pues yo también le dije, ¿cuánto hace que no componés nada? ¿Por qué no vienen más canciones? Y me dijo, se me fue el misterio. Hace más de 10 años, se me fue. Entonces esa palabra misterio que también aparece en la poética de Rubito. Sí, está siempre ahí. Sí. Hay una cosa rarísima. Rubén Lena dice que hay una serie de palabras prestigiosas que no deben figurar en las canciones. Lo dice en un reportaje que le hizo Luis Pereira, que anda por ahí. Y sin embargo, misterio aparece cada tanto, ¿no? Sí. Y cuando ellos hacen en el disco Nuestra Razón una especie de declaración de principio, que es lo que quieren cantar, dice: recuerdos del Olimar con sus cantos y silencios, y el hombre con su misterio andan en nuestros cantares. Sí. No te interrumpo más, disculpa. Y bueno, este vinilo divino es lo que dejaba ahí temblándole a uno la palabra misterio cuando la decía Pepe, varias más de una vez. Este micrófono está peor que aquí. Y este vinilo apareció en mi vida el día 6 de enero de 1987. Yo tenía 8 años y me acuerdo de estar en la calle jugando a la pelota, con la pelota que le habían regalado a un vecino, que le habían traído los Reyes, pero yo con el disco en la mano, y sentándome traía la letra adentro, además. Después me fui enterando de muchas cosas, como que los nuevos Saltimbanquis eran una de las murgas más recalcitrantes de la dictadura, y digo, ¿cómo están ahí en ese living tocando los de la batería de los nuevos Saltimbanquis con los limareños? Me fui enterando de cositas, pero voy a hacer algunas canciones para amenizar acá, algunos pedacitos de este disco de vanguardia, con canciones de 58 segundos, que uno iba recorriendo, iba con la imaginación como parado en el corso que a mí me tocaba ver cada año en General Flores y Garibaldi, viendo pasar. Casi todas las canciones entran en un fade-in, porque van llegando, van pasando entre nosotros y se van en el fade-out con el leitmotiv de la frase Todo detrás de Momo. No vamos a usar tanta amplificación, solo de aire, porque también vos decís en el libro que en esa época había como en las minerías y en los lugares, en las peñas, había como algo en contra de lo enchufado, ¿no? Sí, Citarrosa, que hace una crónica sobre una vinería de los años 60, una de las cosas que celebra es que no hay electricidad.
a quién mirará. La cabeza chiquita, ja, ja, ja. No la pises que se enrosca, no la pises que se enrosca. No la vayas a tocar, no la vayas a tocar. No la pises que se enrosca, no la pises que se enrosca. No la vayas a tocar, no la vayas a tocar. ¡Todo detrás de Momo! Casi hora de aire. ¿Se escuchó? Después voy a tomar ahí unos recitados que le ponen estos tambores de fondo, como decían. Con agua y con harina y un poquito de blanco, un engañito monstruo se hizo para no creer, y ve la muchedumbre encima de aquel carro, las sonrisas divinas de labios de mujer, cabalgando en un cuerno de hipopótamo muerto, con los ojos a pila y la nariz Noel, de hipopótamo tonto que mira las sonrisas, con los ojos a pila, listos para no ver. Todos detrás de Momo. El campo grande y solo viene llorando, solo y difunto viene llorando, solo y difunto, solo y desnudo viene llorando. Con verdes horizontes, verde llorando, con silencios de verde desconsolado, con verdes horizontes viene llorando, con silencios de verde desconsolado. El campo grande y solo, con sus candados, solos con solos, por todos lados, cielo en tormenta, como testigo no se lamenta. Y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo cuenten los hombres de buena mano. Y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo cuenten los hombres de buena mano. El campo grande y solo va tristemente, sin ver que el paria su grito enciende. Es necesaria la reforma agraria. Es necesaria la reforma agraria. ¡Todos detrás de Momo! La bella colombina lo culmina y domina en la esquina el pastel. Y el Pierrot, como erró, se emperró y no quiere comer, y no quiere comer, y no quiere comer. Todo detrás de Momo. Un disfrazado de piedra con una dureza tal que pocas veces se vio una tal dureza igual. Y duro con el de abajo, blandito con el de arriba. Era tal su condición que tenía el alma partida. Corsario del infeliz que dependiera de él, servil con el superior de uno y él,
y de otros miel. Y a la muerte no le importa cuál sea su condición, igual al pobre y al rico le clavará el cedulón. Yo no estaré, pero igual lo mismo averiguaré, si en el cajón se reía o era un banco de altivez. Yo no estaré, pero igual me lo imagino después, al entrar ese mareo, la cara que pondrá el juez, todo detrás de Momo. Y ahí no estaba la marcha camión, pero después en la versión de Noche Noche entró este ritmo que es marcha camión, el bombo en la bordona. Y los platillos en las cuerdas agudas de la guitarra.